Hola, espero estén muy bien todos. El día de hoy vamos a abordar el tema del calor como parte de la higiene y la seguridad. Y bueno, el primer concepto es el de temperatura del bulbo seco o T subíndice S, que bueno, es la temperatura común y corriente del aire medida con un termómetro estándar de los que conocemos. Y bueno, puede tener distintas formas como este termómetro o puede ser un termómetro eh, para medir la humedad, donde el termómetro del bulbo seco es el de la izquierda. Igual aquí tenemos otro tipo de termómetro para humedad, cuyo termómetro del bulbo seco también está a la izquierda. Puede ser un termómetro combinado donde tenga el termómetro de globo, que es el de la bolita negra, pero también tiene integrado el del bulbo seco, o puede ser uno como eso, ¿no? Entonces, bueno, este es el del bulbo seco. Asimismo, tenemos la temperatura del bulbo húmedo o T subíndice H, que bueno, es aquella obtenida cuando envolvemos en el bulbo de un termómetro, o sea, en esta parte, pues con una camisa o una telita mojada y bueno, la velocidad pues, que se le aplica al aire es de 700 pies por minuto. Obviamente la temperatura del bulbo húmedo, bueno, normalmente va a ser inferior a la temperatura del bulbo seco, porque bueno, la evaporación del vapor del agua pues roba calor al bulbo del termómetro, haciendo que la temperatura sea menor, ¿sí? Entonces, bueno, por eso normalmente la temperatura del bulbo seco va a ser mayor a la del bulbo húmedo, ¿sí? Y en los termómetros del bulbo húmedo normalmente va a ser el de la derecha. Cuando ustedes compren algún higrómetro o medidor de humedad, tiene dos termómetros, y el de la derecha, el que tiene la gasa o la telita para humedecerse, es el termómetro del bulbo húmedo, y el de la izquierda pues es el del bulbo seco. Igual en un eh, higrómetro de este tipo, bueno, también vamos a tener uno de bulbo seco y otro del bulbo húmedo, ¿no? Depende del tipo que compremos. También aquí a la derecha podemos ver el termómetro del bulbo húmedo, donde se llena aquí con agua este bulbo, ¿no? Y aquí, bueno, las fuentes donde pueden consultar el funcionamiento, o donde venden algunos tipos de higrómetros, ¿no? También tenemos el concepto de humedad dentro del calor, que bueno, es la cantidad de vapor de agua en el aire. Y bueno, cuanto mayor sea esta humedad, menor será la diferencia entre la temperatura del bulbo seco y la del bulbo húmedo. La humedad puede ser del tipo absoluta, por ejemplo, gramos de agua por kilogramo de aire seco, ¿sí? Es decir, H subíndice A, humedad absoluta. Puede medirse también a través de la presión parcial del vapor de agua, pues subíndice A, o también, así como puede haber humedad absoluta, puede haber humedad relativa, que bueno, es el cociente o la división entre la presión parcial y la presión de saturación del vapor de agua, ¿sale? Y pues cuando la temperatura del bulbo seco es mucho mayor a la temperatura del bulbo húmedo, bueno, la humedad relativa disminuye, se dice que el aire está muy seco. Cuando la temperatura del bulbo seco es ligeramente mayor a la del bulbo húmedo, pues la humedad relativa aumenta, se dice que hay mayor humedad, mayor agua en el ambiente, ¿sí? Y bueno, aquí ven algunos videos donde se muestra cómo medir la humedad, por ahí se los voy a dejar en la descripción. Eh, Igual este también es un aparato para medir la humedad, es un psicrómetro, ¿sí? Este se llaman psicrómetros o higrómetros de matraca o de onda o de cabestrillo, por la forma en la que se usan. Y bueno, aquí tenemos otro también, este, otro higrómetro, ¿no? Asimismo, pues este que ya habíamos visto en la diapositiva anterior, que tienen su bulbo seco y su bulbo húmedo, y bueno, con las dos temperaturas, al hacer la comparativa, se puede calcular pues, la humedad relativa, ¿no? Aquí tenemos también un medidor de humedad relativa. Aquí dice humedad relativa, y nos la mide también de forma porcentual. Eh,
La humedad absoluta, por otra parte, de una forma un poquito más detallada, es la cantidad de vapor de agua en gramos que hay en un volumen determinado de aire, específicamente en un metro cúbico en un momento determinado. Ahora el aire, bueno, no puede contener una cantidad ilimitada de vapor de agua, tiene un límite y bueno, cuando el aire ya no puede contener más vapor de agua, se dice que el aire está saturado de humedad. Por lo tanto, bueno, la cantidad de vapor de agua que exceda esta capacidad, es decir, el valor de saturación, se condensa, produciendo agua líquida o hielo o inclusive escarcha, según que la temperatura esté respectivamente por encima o por debajo del punto de congelación. Y bueno, ya sabemos que la condensación, bueno, es el proceso físico que consiste en el paso de una sustancia de forma gaseosa a una forma líquida. El proceso inverso es la evaporación. Entonces, bueno, cuando se satura de humedad, de vapor de agua, el aire, pues ya no puede contener más vapor de agua, pues se condensa y vemos la lluvia, ¿no? O el fenómeno conocido como lluvia. La máxima cantidad de vapor de agua que admite un metro cúbico de aire a una determinada temperatura se llama o se le conoce como humedad de saturación o H.S. Esta cantidad, bueno, no es un valor constante, ya que aumenta al aumentar la temperatura. ¿Sí? Al nivel del mar, a 20 grados centígrados, un metro de aire, un metro cúbico, puede contener 26 gramos de agua. Sin embargo, a 0 grados centígrados, en lugar de poder contener 26, nada más puede contener 4 gramos de agua. Gráficamente, ¿qué es la humedad? Bueno, la zona azul, el rectángulo azul, bueno, representa el aire, ¿sí? Y bueno, en el aire, en ese metro cúbico de aire, cuando hay muchas pues, moléculas de agua, de vapor de H2O, pues con estos puntitos se dice que hay mucha porcentaje de humedad relativa. Cuando hay poquitas moléculas de agua en este metro cúbico de aire, se dice que hay poquita humedad relativa, 10%, ¿no? Como para entender el contraste. ¿Sí? Eh, por ejemplo, si aquí a 14 grados centígrados, bueno, la capacidad máxima de absorción de agua o pues la humedad de saturación pues es de 11.5 gramos sobre metro cúbico y en el aire, sí, pues hay una humedad absoluta de 11.5, bueno, 11.5 lo absoluto entre la humedad de saturación 11.5% nos da 100%, ¿no? Por ejemplo, a ese 11.5 gramos sobre metro cúbico empieza a ocurrir la condensación, ¿sí? O la lluvia, ¿no? Vamos a un ejemplo de humedad absoluta. Si en el metro cúbico, en un momento dado, pudiera haber 12.06 y baja después en una hora 9.47 gramos en ese metro cúbico de agua, pues bueno, se dice que hubo una reducción de 2.59 si restamos este valor menos este, o bien que la humedad absoluta disminuyó 21.47%. Entonces, bueno, lo absoluto pues es lo que hay de agua, ¿sí? En ese metro cúbico, ¿no? Vamos a un ejemplo de humedad relativa, que bueno, es la relación o la división del cociente entre la presión parcial del vapor de agua y la presión de saturación de vapor de agua. Es decir, que la HR es este cociente multiplicado por 100%. Supongamos que un metro cúbico de aire a 20 grados centígrados se satura con 17.7 gramos sobre metro cúbico de moléculas de agua. Y bueno, si a esta temperatura en un día cualquiera se mide que hay 12.4 gramos sobre metro cúbico, su humedad relativa sería la siguiente, ¿sí? Si lo más que pueden contener es lo de rojito, pero en un momento dado nada más hay la cantidad en color azul, bueno, la humedad este, pues relativa sería 12.4 entre 17.7 por 100%, que nos da una humedad relativa del 70%. Quiere decir que todavía tiene ese metro cúbico o esos metros cúbicos de agua, de aire, perdón, todavía les cabe un 30% más
de moléculas de aire, de moléculas de agua, perdón, o de humedad, antes de que ocurra la condensación, ¿vale? ¿Cómo se mide la humedad relativa y absoluta? Bueno, hay diversos aparatos conocidos como higrómetros o ciclómetros. Algunos miden solo la humedad relativa, otros la absoluta, otros miden ambos tipos de humedad. Pueden ser algunos de este tipo, otros más caseros, ¿sí? Otros con esta forma analógica, ¿sí? Otros como las que ya vimos donde tienen a la izquierda su bulbo seco y a la derecha su bulbo húmedo para mojarlo con agüita, ¿no? Eh, También tenemos la temperatura del globo o de subíndice G, que bueno, es la temperatura de un termómetro común y corriente, cuyo bulbo, ¿sí?, está envuelto en un globo que se comporta como un cuerpo negro, ¿sí? Cuando hay radiación, que son ondas electromagnéticas, pues que viajan en el, pues, en el aire, el cuerpo negro, es decir, la bolita, esta bolita, absorbe esa radiación, ¿sí? Eh, y bueno, la temperatura del bulbo, de la bolita negra, se eleva. Si no existe radiación, la temperatura del globo es igual a la temperatura del bulbo seco que ya vimos, o T subíndice S. El termómetro del globo, bueno, consiste en un termómetro de mercurio que, bueno, tiene dentro una esfera de metal hueca, pintada de negro, como negro color humo. La esfera, como ya dijimos, bueno, absorbe la radiación de objetos calientes, eh, como por ejemplo una lámpara, ¿sí?, un foco, el sol, ¿sí?, una fogata, ¿sí?, la estufa. eh, este tipo de fuentes emiten pues ondas electromagnéticas y estas ondas no las detecta quizá tan bien el bulbo seco como en este caso el globo, ¿sí? Eh, También puede existir radiación fría por ahí en la noche, ¿vale? Entonces, bueno, se utiliza para medir las condiciones de comodidad de las personas, ¿sí? No es lo mismo estar a 20 grados eh, en la temperatura del bulbo seco y tener una temperatura de globo quizá más elevada porque no está dando el sol. No es lo mismo estar parado en la sombrita, que te muevas un poquito y te dé el sol, o que estés encima de una lámpara muy caliente, ¿no? También se le conoce como medidor de fatiga calorífica a este termómetro de globo, ¿vale? Otra variable dentro de los estudios de calor, aparte de todos los termómetros y las temperaturas y las humedades que ya vimos, bueno, es la velocidad del aire, que bueno, es la velocidad relativa del aire respecto al objeto de estudio, que normalmente es el ser humano que está trabajando, está haciendo un ensamble, está haciendo un trabajo, ¿sí? Esta velocidad se mide con un instrumento llamado anemómetro, que puede tener diversas formas. En el centro pues tenemos una forma esquemática donde el aire hace que gire estas semiesferas, y al girar generan energía eléctrica que manda una señal indicando la velocidad en función de la energía eléctrica generada. También tenemos algunos de estas formas y algunos más de uso para los sitios de trabajo como estos, ¿no? Estos anemómetros nos sirven para medir la velocidad del aire, ¿no? También para medir las condiciones de trabajo. Para determinar la sobrecarga calórica, bueno, pues tenemos que saber qué tanto calor puede ganar o perder el ser humano o el trabajador a través de diferentes fenómenos que se dan en el entorno o en el lugar de trabajo o en una oficina. Entonces, se puede ganar o perder calor por, inciso A, por conducción. Es decir, si yo toco este, pues un objeto y este está frío, voy a perder calor. Si está muy caliente, pues voy a ganar calor. Puedo tocar un coche a las 12 del día, pues me voy a quemar la mano seguramente, ¿no? Entonces, por conducción se gana o se pierde calor. Inciso B, por convección. La convección ocurre cuando gano, símbolo positivo, o pierdo calor
a través de la circulación de moléculas de aire, ya sea caliente o frío. Si yo estoy parado junto a un ventilador y el aire está frío, pues voy a perder calor. Pero si estoy recibiendo aire caliente, también puede haber un ventilador, pero pues hace mucho calor o simplemente está echando aire, por ejemplo, un horno de secado está echando aire, como parte de su proceso de secado echa aire caliente, pues y a mí como trabajador me pega, pues voy a ganar calor con ese movimiento de moléculas de aire sin estar tocando absolutamente nada. El inciso C, bueno, es ganar o perder calor mediante el fenómeno de radiación térmica, perdón, que es la recepción de ondas electromagnéticas. También se lo conoce como radiación calorífica cuando se gana calor o radiación frigorífica, perdón, cuando se pierde calor, como la radiación nocturna, que es lo que decíamos. Aquí puedo ganar calor pues, cuando estoy cerca de una fogata, cerca de una estufa, cuando estoy pues, a plena luz del día y me está dando el sol, cuando estoy cerca de una lámpara, ahí estoy ganando calor por radiación calorífica, pero también puedo perder calor por radiación, ¿sí? En la misma noche, cuando está haciendo mucho frío, bueno, no estoy tocando nada, puede ser que no haya aire tampoco, o sea, no hay ni conducción porque no estoy tocando nada frío, ni hay convección porque no hace aire, pero pues la temperatura es muy baja, entonces, bueno, por radiación térmica, frigorífica, bueno, estoy sintiendo frío, ¿no? ¿Sale? Eh, o estando dentro de como de un congelador que no haya aire, este, que no estoy tocando nada propiamente, pero aún así recibo radiación frigorífica. Entonces se puede ganar o perder por estos tres fenómenos. Eh, y bueno, aquí en una imagen podemos resumir el inciso A, que era la conducción. Si una varilla a la fogata, pues se va a conducir el calor a través de la varilla de metal. Por el calor hace que se eleve el aire caliente, ¿sí? Entonces yo puedo tocar el aire caliente sin tocar el fuego, pero el aire caliente me está generando calor. Y también, aunque el aire esté hacia arriba, bueno, la fogata también emite radiación. Entonces, fíjense cómo de una sola fuente se pueden dar los tres tipos de ganancia, en este caso de ganancia de calor, ¿no? También cuando le da el sol a un techo de lámina, pues por radiación, pues se va a estar calentando la lámina. Si yo toco la lámina del techo o las paredes de lámina que fueron calentadas por radiación, pues voy a sentir calor en la mano por conducción y igual si está haciendo viento, frío o caliente, pues voy a ganar o perder calor por convección, ¿no? En estas imágenes, bueno, ¿qué tipo de ganancia de calor existe? ¿Sí? La mayoría de los sistemas de calefacción pues trabajan con aire, ¿no? Entonces, bueno, el aire pues caliente normalmente sube, ¿sí? Entonces, pues no es a lo mejor pareja la forma de calentar, porque en algunos lados está caliente y ahí por acá está abajo el aire frío, ¿no? Entonces, bueno, este es calor por convección, por el movimiento de moléculas de aire en el ambiente. Y bueno, aquí tenemos calor radiante que genera un calor un poquito más uniforme a lo largo de toda esta habitación porque se mueve por radiaciones, por ondas electromagnéticas, el calor, ondas infrarrojas, ¿sí? Que no dependen de las corrientes del aire y bueno, calientan por igual todos los objetos, muebles, paredes, inclusive las personas, ¿no? Eh, También por evaporación del sudor, pues bueno, se pierde calor. Cuando ustedes están caminando o van corriendo, o van manejando el coche, empiezan a sudar, bueno, se dice que están perdiendo calor. ¿Sí? Ese sudor es un mecanismo de enfriamiento para que su cuerpo no se eleve y pues no vayan a desmayarse. Entonces el sudor es un mecanismo para perder signo negativo. La respiración, si yo respiro aire pues caliente, pues voy a ganar calor. Si el ambiente está muy frío, más frío que mi temperatura, que son 37.5 grados centígrados,
pues voy a eh, perder calor. También por la respiración se gana o se pierde y por el metabolismo se gana. ¿Sí? Por el solo hecho de existir y estar vivos, el cuerpo genera calor. ¿Sí? Entonces, al estar calientito el cuerpo a 37.5 grados centígrados, aunque estén sentaditos, estén dormiditos sin hacer nada, es porque hay metabolismo, un metabolismo basal para mantener el corazón, el sistema circulatorio, el cerebro, todos los sistemas del cuerpo funcionando. Eso genera una quema de calorías, genera un calor, una, una, una ganancia pues, de calor, usando, ahora sí, convirtiendo nuestros alimentos, los alimentos que consumimos, se convierten en calor. ¿Vale? Entonces, esos son los mecanismos por los que se puede ganar o perder. Por algunos nomás se pierde, por otros se gana calor. ¿Sí? Eh, y bueno, para medir la humedad en el aire, ¿sí? Bueno, existen los instrumentos, en particular los higrómetros o los ciclómetros, se asocian con una carta ciclométrica, que es una gráfica de las propiedades del aire, como la temperatura, humedad relativa, el volumen, la presión. Y bueno, estas cartas se utilizan para determinar cómo varían estas propiedades al cambiar la humedad en el aire. Bueno, aquí tenemos pues las variables que ustedes van a encontrar en esta eh, carta psicométrica, como la temperatura del bulbo seco, la del bulbo húmedo, la humedad relativa, la temperatura del punto de rocío o de saturación o condensación del vapor del agua, la humedad específica, humedad absoluta, ¿sí? Entalpía de saturación, volumen específico, tienen bastantes variables. Y bueno, que al cruzarse, ¿sí? Al cruzarse de todas las variables de los colores que están aquí, pues están aquí representadas en amarillo, verde, rojo, azul. este, entonces al coincidir, eh, se puede determinar las condiciones del aire, bueno, cómo varía la humedad al variar las temperaturas y las humedades absolutas, por ejemplo, ¿no? Ya, bueno, que hay unos videos de cómo se utilizan, que se los voy a dejar en la descripción de cómo usar estas cartas psicométricas, bueno, otros videos de apoyo. Entonces, bueno, hasta aquí termina este video. No olviden dejar sus comentarios, dejar su like y suscribirse a mi canal. Muchas gracias.